Finanzas públicas. Se refiere a los movimientos de los recursos financieros que realiza el Estado, tanto para la obtención de los recursos como la aplicación que se le dará a estos. A través de las finanzas públicas se recaban los recursos financieros de la población a través de los impuestos. Estos recursos se aplicarán en beneficio de la sociedad, mediante inversiones que impulsen el desarrollo económico del país, tales como las obras públicas y el desarrollo social. Las finanzas públicas básicamente involucran tres procesos: la previsión, la captación de ingresos, la realización de gastos o egresos. 1. La previsión. Es la parte en que se calcula el presupuesto, es decir, el conjunto de gastos e ingresos previstos para un determinado periodo. Se estiman las cantidades que se requieren y del mismo modo las salidas o gastos. La captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, en la que se indican los impuestos, quiénes deben pagarlo, cuánto y en qué momentos, además del endeudamiento. Esto es cuando se recurre a préstamos para cubrir los gastos. Todo esto con el fin de determinar el presupuesto con el que se cuenta. Existen dos tipos de impuestos: los directos y los indirectos. Los directos son aquellos que se cobran a las personas físicas o morales a través del impuesto sobre la renta, mientras los indirectos son aquellos que se captan mediante la compra de bienes o servicios y se cobra indirectamente a los contribuyentes, tales como el IVA. 3. La realización de gastos o egresos que efectúa el Estado. Son los recursos que se emplean para mantener el funcionamiento de los organismos públicos, también llamados gastos corrientes, así como también para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social, o bien en empresas estatales, tales como Pemex, CFE, entre otras. Política fiscal. Es la responsable de administrar el presupuesto del Estado, con el fin de mantener la estabilidad económica en el país, evitando el desempleo y la inflación, basada en la estimulación del crecimiento económico y protección de variantes imprevistas de ciclos económicos. Esto de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Se basa en el Banco de México, quien tiene la responsabilidad de estudiar, prever e informar sobre el comportamiento de la economía en México, en base a esto tomar medidas necesarias como la regulación de la inflación, tasas de interés, los tipos de cambio, cantidad de dinero en circulación, entre otros. Los objetivos. En general es alcanzar la equidad y la redistribución de la renta. Al corto plazo, rentabilizar la economía. A largo plazo, aumentar la capacidad económica del país. Política del gasto público. Son aquellas actividades regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública, y en base al presupuesto se programan los egresos emitidos para el cumplimiento de las actividades nacionales. Su objetivo es formular el programa del gasto público y llevarlo hasta la consideración del presidente para la República. Dentro de este programa se buscan las estrategias para canalizar los recursos del presupuesto, en alentar la demanda interna, redistribuir el ingreso, inducir el desarrollo por sectores y regiones, así como vincular las condiciones a la economía exterior. Presupuesto. Se refiere a la estimación anticipada de los ingresos, calculando en base a los recursos que se recaudarán, tomados conceptos de impuestos como cobro de servicios, bonos, préstamos, etc. Y de egresos, aquellos gastos que están programados en qué, cuándo, a quiénes se llevarán a cabo durante un periodo de tiempo, normalmente es a un año.
Su propósito es cumplir los propósitos diseñados en el marco del programa establecido. Es responsabilidad del presidente de la República emitir el presupuesto de egresos de la Federación y debe ser sometido a la aprobación de los diputados. Ramos de la administración pública. El gasto público se reparte en 48 ramos, 2 empresas productivas del Estado y 2 entidades de control directo. En los ramos tenemos, por ejemplo, cultura, que es el ramo 48, educación, ramo 11, la salud, ramo 12, etc. En cuanto a las empresas productivas del Estado, tenemos Pemex, CFE, y en cuanto a las entidades de control directo está el IMSS, ISSSTE, el Tribunal de Justicia,